Este 3 de junio salimos a las calles en todo el país en un aniversario más del Ni Una Menos. ¿Pero por qué lo traemos a la mesa de conexión global particularmente? Porque en estos 11 años que se cumplen del Ni Una Menos, se ha hablado de un concepto en particular que grafica muy bien lo que ha pasado con el movimiento feminista, sobre todo en los últimos años, que es el de la marea verde, ¿no? Como algo que justamente empezó a arrastrarse más allá de las fronteras o de los límites que tenemos entre los países, ¿no? Vamos a estar mañana viviendo esta marcha, el 3J, el aniversario del Ni Una Menos, en todo el país, como les decía, sobre todo después de que hemos tenido casos como el reciente, ¿no?, de Agostina, un caso de un femicidio más en la República Argentina, una chica en Córdoba, y donde además hemos tenido escenas muy bizarras realmente a partir de esta noticia, desde el hecho de que la policía no investigó como se debía el caso de desaparición porque se estaba jugando la final de Belgrano y River, y entonces la policía estaba abocada a ese evento deportivo. Tuvimos además una persona de la justicia felicitando a los perros que ayudaron en la investigación a encontrar el cuerpo de Agostina, y todo eso ha generado una especie de caldo de cultivo nuevamente, ¿no? Porque así empezó el Ni Una Menos en la Argentina, pero el Ni Una Menos se expandió a distintas partes de América Latina y más incluso porque las españolas y además las comunidades latinas que hay en distintos países, pero sobre todo en Europa, también de alguna manera llevaron esta bandera a las propias comunidades que habitan. Lo hemos visto atravesar no solamente fronteras entre países, sino además sostenerse en el tiempo. Son 11 años donde las mujeres, las disidencias, salimos a las calles todos los años pidiendo lo mismo, porque no han dejado de matarnos. El concepto de Ni Una Menos, de hecho, sale de una poeta de México que acuñó un poco ese término allá por los años 90, y el movimiento feminista en la Argentina lo tomó y lo hizo bandera, una bandera que, como decimos, después se expandió y llegó a distintos países de América Latina. Hay que volver a repetir estas cosas porque evidentemente, tenemos el caso de Agostina acá a la vuelta de la esquina, tenemos el caso de Dulce también. Cuando hablamos de femicidios hablamos de un poco el eslabón más extremo en la cadena de violencia machista, que tiene que ver con el asesinato de una mujer por su condición de mujer. Pero hay una serie de violencias que se dan anteriormente que claramente son transversales a las sociedades. Ustedes saben que en este programa hablamos mucho de países árabes, hablamos mucho de, últimamente por supuesto, de la guerra en Irán, y las primeras cosas, los primeros comentarios que por ahí acontecen frente a esos temas es: miren la opresión de las mujeres, ¿no? Miren la opresión de las mujeres en esos países. A mí me pasa mucho como analista internacional que cada vez que me llaman de algún medio para hablar de estos países, una de las preguntas que generalmente sale es, bueno, ¿qué pasa con la opresión de las mujeres en esos países? Y si bien esa opresión es real, es distinta nada más a la que podemos llegar a vivir aquí, pero siempre se termina de poner sobre la mesa que en los países en los cuales nosotras vivimos y en nuestra América Latina, una de las regiones más violentas hacia las mujeres y las disidencias, aquí también suceden cosas, ¿no? Y es importante volver a recalcarlo, porque si no, creamos esa especie, cuando hablamos de lo internacional, del otro opresor, ¿no? Y aquí las cosas están bien, y aquí porque las mujeres no usan un velo sobre su cabello, sobre su cuerpo, podemos hablar de liberación, ¿no? Y es muy difícil hablar en esos términos en un mundo donde hay patrones. Yo sé que por ahí la palabra de el patriarcado y esta cuestión a veces genera cierto rechazo en algunos sectores, pero tiene que ver justamente con que hablamos de un sistema. ¿Por qué? Porque encontramos patrones de violencia hacia las mujeres en todo el mundo, con sus matices, de distintas maneras, pero en todos esos casos hay una cuestión de querer apropiarse de los cuerpos de las mujeres, de las decisiones de las mujeres, de no darles esa entidad como sujetos de derecho. Hay personas hoy en día que en Estados Unidos, no estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Afganistán, donde el gobierno talibán cada vez más las encarcela a las mujeres en maneras realmente increíbles, tratándolas directamente como animales, quitándoles muchísimos de los derechos básicos de cualquier
cualquier ser humano, pero no estamos hablando solamente de esos países, ¿no? En Estados Unidos ya hay gente que habla de, que vuelve a traer banderas que a uno le parecerían ridículas, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, el derecho a voto de las mujeres. ¿Por qué las mujeres están votando? ¿Por qué las mujeres, no siempre hay una cosa de volver a replegar a las mujeres al ámbito privado del hogar, a que no salgan a las calles, a que no tengan voz, a que no tengan voto? Y parece irrisorio, pero estos discursos en un mundo que cada vez más gira hacia la ultraderecha. Digo, ayer hemos hablado en este programa de el resultado de las elecciones en Colombia. Va a haber un balotaje, una segunda vuelta el 21 de junio, pero el candidato favorito en esa elección es un candidato de ultraderecha. Tenemos también aquí vecino a José Antonio Kast, también tenemos a Javier Milei en la Argentina, tenemos a varios gobiernos en toda América Latina, podríamos ubicar también a Noboa allí en Ecuador bastante a la derecha. Hay que seguir qué pasa en un Perú donde puede llegar a ganar Keiko Fujimori. Eso por hablar de América Latina, ¿no? Pero hemos hablado de muchos otros casos y claramente de Estados Unidos y de Donald Trump como una especie de faro de las ultraderechas. Todas esas ultraderechas tienen en común que en general avanzan sobre los derechos de las minorías, avanzan sobre los derechos de la diversidad, sobre los derechos de la migración, los derechos de las mujeres también. Y en ese sentido, creo que son los hechos los que nos vuelven a traer un poco al porqué, no solamente de este aniversario de 11 años del Ni Una Menos, sino al por qué el Ni Una Menos se convirtió en un movimiento internacional y un movimiento que nació de América Latina. Porque muchas veces cuando hablamos de lo internacional, generalmente miramos a otros países del norte, ¿no? Los medios de comunicación tienen gran responsabilidad en eso, también en cómo miramos el mundo, y generalmente se plantea esta cosa de espejo, ¿no? Hemos visto medios de comunicación internacionales en Estados Unidos, por ejemplo, hablar del Ni Una Menos como un espejo, como el Me Too de Argentina, ¿no? El Me Too, un movimiento en Estados Unidos, donde también muchas celebridades empezaron a decir Me Too como a mí también, o yo también, ¿no? En el sentido de a mí también me pasó. Pero nos hablan de cosas que suceden en América Latina y que en América Latina incluso arrancaron antes como un reflejo del norte. Y en realidad América Latina ha sido la cuna de muchos grandes movimientos sociales. El Ni Una Menos es uno de ellos, y las argentinas podemos decir con cierto orgullo que nació acá. No nació acá la lucha feminista, no nació acá la lucha en contra de los femicidios. Todos los países tienen grupos de mujeres articulados que trabajan en contra de estas cosas. Incluso sí, en los países árabes, incluso en muchos de los países donde creemos desde esta mirada un poco racista y xenófoba que las mujeres están oprimidas, en los lugares donde hay mayor opresión también hay vínculos entre mujeres. Yo les he contado muchas veces, por ejemplo, que 3 días antes del ataque del 7 de octubre de Hamás hacia Israel, fue un encuentro en Jerusalén donde se encontraban las madres palestinas y las madres israelíes, justamente pidiendo por un final al ciclo de violencia que se genera allí. Después vino, todo lo que conocemos, ¿no? Y sin embargo esas mujeres se siguen reuniendo a pesar de todo, después de que Israel cometiese un genocidio, después de que Hamás generara ese ataque en Israel. Estas mujeres, a pesar del dolor, se siguen juntando, y también en territorios donde uno creería que no hay espacios para eso. Esto sucede. Las mujeres encuentran formas de articularse. Por eso el Ni Una Menos tendrá 11 años, pero los movimientos que nos han permitido votar, que nos han permitido ocupar espacios públicos, que me han permitido aquí, a mí, hablarles a ustedes, estar frente a una cámara y a un micrófono en esta Universidad Nacional de San Juan, tienen que ver con movimientos que vienen desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y aquí, como les decía antes, quizá más allá de las cuestiones argumentativas y de esta cosa que han querido crear en algunos sectores sobre la supuesta ideología de género, siempre los datos son los que nos pueden ayudar un poco a entender qué está pasando en el mundo y en nuestro país. Ahí publicaban en una noticia de TN, si la tenemos por ahí, y esta es una cifra que se repite mucho, ¿no? Que es que hay un femicidio cada 30 horas en nuestro país en los últimos 11 años. Lo repito, un femicidio cada 30 horas. Si a ustedes les parece que eso es normal, que eso tiene que ver con circunstancias de seguridad nada más, es porque, no hemos indagado lo suficiente en cada uno de estos casos. Sabemos que la mayoría de los casos de femicidio tienen que ver con los círculos cercanos de las víctimas, y esto pasa en todo el mundo. Quizá las películas nos han creado un poco esta idea de que los abusos sexuales, los asesinatos, se dan un poco, ¿no? Como que uno va caminando en el parque y un desconocido te hace algo. Y en realidad lo que indican los estudios es que muchas veces son personas de los propios
propios círculos, de los propios entornos de las víctimas, las culpables de generar este tipo de crímenes. Les decía, tenemos en Argentina un femicidio cada 30 horas y esto es algo que se ha vuelto a poner en la mesa, obviamente en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega que hemos tenido hace pocos días, y este relevamiento particularmente se da a través del Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. En este informe lo que dicen es que desde el 3 de junio de 2015 hasta el 27 de mayo de 2026 se han registrado 3.424 víctimas fatales por violencia de género en nuestro país. 3.424 víctimas fatales desde que empezamos a salir a las calles en ese movimiento que fue el Ni Una Menos y que ahora cumple 11 años, ¿no? Ha habido también, y por siempre hay que recalcar también, 78 transfemicidios, 4 lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Esta estadística es la que hace que hablemos de que una mujer fue asesinada cada 30 horas en Argentina. Estamos hablando de familias obviamente devastadas, familias que después salen a las calles, familias que integraron esto que fue el Ni Una Menos, ¿no? Este grito colectivo, como decíamos, que ha recorrido América Latina. Es importante volver a recalcar en qué contextos políticos se dan estas cosas, ¿no? Y por qué hay una responsabilidad del Estado también, por qué dejamos de ver estas situaciones como hechos particulares que se dan en todas las provincias y en todos los países en general, pero América Latina tiene tasas realmente preocupantes de violencia machista y de femicidios, como decíamos, este último eslabón de una cadena de violencias que sufren las mujeres. Pero en este contexto político del cual hablamos, vamos a recordar un pequeño fragmentito de lo que dijo Javier Milei en uno de los tantos foros donde lo llamaban para hablar de otra cosa, y él también en esto que venimos diciendo mucho en este programa, que es cómo Javier Milei busca instalarse internacionalmente como una figura de la ultraderecha, ¿no? Más allá de su lugar como presidente de Argentina, termina siendo casi una cuestión un poco más anecdótica que este lugar que busca de posicionarse como cierta estrella internacional de la ultraderecha. Lo hemos visto mucho en sus discursos, por ejemplo, en la CIPAC, que es esta convención conservadora donde se reúnen muchos de los líderes de ultraderecha, la cual Javier Milei ha asistido en varias oportunidades, y que también, bueno, estamos atentos a qué dice el presidente de la Argentina en estos discursos, porque tienen ciertas implicancias para entender quién lleva los destinos de la República Argentina. En uno de los foros en que estuvo dando un discurso Javier Milei hace un tiempo, habló de la figura de femicidio. En este aniversario, estos 11 años del Ni Una Menos, vamos a escuchar qué decía el presidente de la Argentina hace un tiempo sobre esta figura, concretamente la figura del femicidio. Incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Ahí teníamos al presidente de Argentina, Javier Milei, justamente planteando, según su perspectiva y la ideología que él intenta llevar adelante, que no es necesaria la figura del femicidio. La figura del femicidio fue una lucha que hubo en muchas partes de América Latina también, justamente para separar el tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres específicamente por su condición de mujeres. Recordarán, no hace tanto, yo cuando era alumna de esta universidad, cuando estudiaba comunicación social aquí, todavía teníamos diarios que hablaban de crímenes pasionales. No sé si se acuerdan de eso. Yo me acuerdo de hacer relevamientos como estudiante, ir a algunos otros departamentos de nuestra provincia de San Juan, hablar y preguntar en las comisarías cuáles eran, por ejemplo, los crímenes más comunes que veían, cuáles eran las denuncias más comunes, y en general incluso el vocabulario estaba atravesado, el vocabulario de las y los policías estaba atravesado también por esta cuestión de los crímenes pasionales. Se ha luchado mucho por esta figura del femicidio, justamente por entender que hay una violencia específica que se ejerce hacia las mujeres. Y de ahí salió ese grito colectivo en América Latina que decía: Ni una menos, vivas nos queremos. Ese 3 de junio de 2015 tuvimos gente que llenó las plazas de la Argentina, pero esa movilización llegó justamente porque una serie de femicidios que conmocionaron al país en ese momento, que marcaron un punto de inflexión en la historia política no solo de Argentina, sino de América Latina.
Y esto empezó en redes, porque hay que decirlo también. Yo veo hoy en día hay mucha como indignación con lo que pasó con el caso de Agostina allí en Córdoba. Muchas personas compartiendo este tema, inundando un poco las redes sociales con eso. Y eso es muy importante en tanto y en cuanto también se traslade a las calles. El Ni Una Menos nació un poco así también. La gente en Twitter decía, en este punto, ¿no? La cosa estaba bastante caldeada. Había mucha gente que venía peleando también por justicia, por sus propias familiares que habían sido asesinadas. Y en ese momento lo que empezamos a ver es que aparece como el hashtag, ¿no? De Ni Una Menos en las redes sociales. Empezamos a ver también a personalidades que se sacan fotos, a celebridades que se sacan fotos con el hashtag de Ni Una Menos, y eso después se traslada a las calles, ¿no? Allí tuvimos desde ese 3 de junio de 2015 y todos los años esta marcha, ¿no? Esta marcha donde nos reencontramos en las calles, en contextos que no dejan de ser difíciles. Este movimiento ha pasado por muchas cuestiones, lo hemos visto también en el caso, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Donde estuvimos viviendo una cuarentena, atravesando este proceso mundial que sufrimos en todos los países, pero también hubo una cosa de, bueno, en el marco de esa cuarentena, muchas mujeres se encontraron encerradas justamente con sus propios abusadores, ¿no? Y nos encontramos entonces con algo que es muy común, que a veces vemos los fenómenos internacionales sin analizarlo desde las distintas aristas y cómo afecta a distintas poblaciones en particular. En ese caso, cuando hablamos de la pandemia, bueno, esta fue una de las consecuencias también. Quizá no fue la prioridad, lo primero que se pensó cuando dijimos, bueno, hay un virus, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo enfrentamos? La solución es no debe haber contacto, nos encerramos en nuestros hogares. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esos hogares son peligrosos para algunas personas, ¿no? Allí lo importante de lo que decimos siempre en este programa, que tiene que ver con estas otras aristas de lo internacional, de la política internacional, que en última instancia afecta, por supuesto, a lo que sucede en las políticas nacionales, ¿no? De cada país en particular. Hace 11 años teníamos el femicidio de Kiara Pérez en manos de su novio Manuel Mancilla, ¿no? Eso encendía la chispa de las calles, del Ni Una Menos. Nos suele pasar que en realidad recordamos las caras de las víctimas, recordamos muy bien la cara de Kiara Pérez. Yo recuerdo muy bien también la cara de María Soledad, quizá el primer caso que yo recuerdo de niña. Quizá me habrá quedado en la mente porque en ese momento la vi como una niña como yo. Y cada una tendrá y cada uno tendrá allí en el recuerdo algún femicidio, el primero que escuchó. Quizá no lo escuchó con el nombre de femicidio, quizá lo escuchó de otra manera. Quizá recuerda esas caras de niñas, como la cara de Kiara Pérez, que inició este movimiento. Hemos tenido, ahí nos recordaba nuestro operador, un intento de femicidio en Chimbas ahora. Nos vamos del mundo para hablar también de la provincia de San Juan. Tuvimos allí, hay una joven sobreviviente de un intento de femicidio ocurrido en Chimbas. Su nombre es Martina. Y el imputado, y esto es lo que importa siempre también, Néstor Matías Olmedo Sadro. Siempre tendemos a recordar las caras de las víctimas y nunca de los agresores. Ese primer femicidio, el de Kiara, que un poco fue esa chispa que generó este movimiento en las calles, un movimiento que no paró, que 11 años después seguimos saliendo allí a todas las calles del país, se extendió a lo largo de América Latina, ha llegado también a España, pero ese día, ese 3 de junio de 2015, en las 24 horas posteriores a ese femicidio, las llamadas a la línea gratuita 144 de denuncia a la violencia de género, esa cantidad de llamadas pasaron de 1.500 a más de 13.700. Y ustedes dirán, ¿por qué pasa esto? Porque hay una cosa también de encontrarse en las calles, hay una cosa de compartir lo que nos ha pasado, hay una cosa de compartir el caso de Telma Fardín y de las actrices argentinas, hay una cosa también de las periodistas cuando salieron a hacer la denuncia de otro periodista de relaciones internacionales muy respetado en el ámbito como era Pedro Brieger. Y hay una cosa en el compartir que si esto me pasó a mí, probablemente también te haya pasado a vos. Y entonces ese Ni Una Menos, ese primer Ni Una Menos, también se convirtió en la posibilidad de muchas otras mujeres de contar sus historias. Las esperamos mañana en todas las calles del país, particularmente en la provincia de San Juan a las 16:30 en la legislatura de aquí de la provincia de San Juan, Avenida Libertador y Las Heras, por Agostina, por Dulce y por todas las mujeres que siguen sufriendo la violencia machista en este país y en todo el mundo. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Conexión Global.